Es un orgullo para nosotros. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, es darles la bienvenida a este curso y esperemos que enriquezca nuestros saberes y que nos sirva para la lucha cotidiana y para fortalecer los vínculos entre las distintas naciones de la región para pensar entre todos el sistema previsional que necesitamos o los sistemas previsionales en el marco de la seguridad social para una integral protección social que necesitamos en nuestros países. Bueno, las preguntas eran estados de los sistemas de seguridad social y defensa de los mismos. Me voy a referir al caso y luego completará seguramente con mucho más experiencia técnica, Horacio, en Argentina, y hay muchos compañeros de mi país que están participando del curso que también podrán aportar desde los saberes y la experiencia a la formación que nos proponemos en este curso. Estado de los sistemas de la seguridad social en Argentina. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social como paraguas previsional en Argentina, que es el sistema nacional, que abarca a la mayoría, pero no a todas, los aportantes y jubilados y jubiladas de nuestro país, que es el sistema cubierto por la ley 24241, que es llamado ANSES. Luego tenemos sistemas provinciales de cajas que no fueron armonizadas al sistema previsional nacional en los años 90. 13 cajas, la mitad de las provincias tienen cajas provinciales, y algunos sistemas municipales que todavía se resguardan y que posibilitan. Nuestro sistema hoy está en riesgo de quiebre efectivo con el gobierno de Milei y con el deterioro que vino desde siempre teniendo la ley 24241, siempre hubo en los 90, después de los años 2000 y últimamente, y con este gobierno mucho más, la posibilidad, siempre estuvo en ciernes la posibilidad de la privatización del sistema, y eso era a lo que aspiraban los sectores más concentrados de la economía, los sectores privatizadores, y es lo que este gobierno, con el decreto de necesidad y urgencia últimamente hecho, y 7023, que fue el primer decreto, el segundo en realidad, el segundo decreto de planteo de un estado de emergencia previsional para hacer uso de los fondos que alguna vez tuvimos, que eran los fondos, y Horacio posiblemente pueda aportar muchísimo más, de los fondos que recuperamos después de la estatización de las AFJP y que son el resguardo de nuestra política previsional en Argentina. Esos fondos fueron conquistados con la lucha de la mayoría de las organizaciones, muchas están acá presentes, de las organizaciones que supimos entre trabajadores activos y jubilados recuperar en los años 2000, y que fue este proceso de privatización se inició en el año 1993. Nuestra central hoy cumple 30 años desde una marcha histórica que fue la Marcha Federal, donde el plenario de jubilados y pensionados participó activamente en la convocatoria de esa marcha en respuesta a la privatización que habíamos sufrido en el año 1993. Hoy es diferente la apuesta de los sectores privatizadores, porque el gobierno actual en Argentina ha accedido por medio de los votos y fue
digamos, avalado, viene siendo avalado tanto el DNU 2023 como la ley de bases recientemente sancionada, avalan, digamos, el inicio del quiebre de nuestro sistema previsional como lo conocemos. Es deficitario, el 70%, poco más, de los jubilados en nuestro país gana una jubilación o pensión que podríamos enmarcar en la indigencia. El aumento de la edad jubilatoria es uno de los datos en ciernes, y el proceso de privatización y la apuesta de este gobierno a la vuelta de las AFJP, como la supimos llamar, ahora puede llamarse de otra manera, es la expectativa que tienen respecto de nuestro sistema previsional. Organizados desde las 3 centrales sindicales que tiene Argentina, organizados desde sectores como la multisectorial que hemos constituido en nuestro país. Organizamos desde nuestros propios sindicatos como ATE y demás, los jubilados y pensionados en Argentina seguimos resistiendo este modelo privatizador, pero y también los trabajadores en actividad, por supuesto, pero la situación en general es bastante crítica y el deterioro de los ingresos es cada vez mayor. El proceso que se vino dando desde diciembre a la fecha, hay un dato que quisiera compartir, y disculpen el hilo, pero que quisiera compartir. Nosotros contamos con una ley de moratoria previsional, que es la que permite, ante la precariedad laboral que sufrimos, garantizar a la mayoría de las personas en edad jubilatoria el poder acceder a una jubilación. También esa ley está en proceso de destrucción y no tenemos hoy por hoy una movilidad vigente, que es la que se aplicaba para los aumentos, que nos pueda garantizar mejores ingresos y demás. Pero además es todo un combo donde el sistema previsional es una de las primeras exigencias del Fondo Monetario Internacional, que a través de sus préstamos nos ha impuesto, y a través de lo que se garantiza el supuesto superávit del Producto Bruto Interno, que no es así, sino que es con el desguace del Estado, el despido y la licuación de sectores, de organismos, de ministerios completos, como es el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, para poner un ejemplo, pero que nos abarca a miles y miles de trabajadores hoy en actividad en el Estado, quedando sin trabajo. Esta es una situación que seguramente muchos de los que están acá van a poder aportar muchísimo más, pero que nos pone en grave riesgo. Nos vemos reflejados en la situación que ocurre en Chile, nos vemos reflejados en la situación que se apuesta a construir en el desguace de un sistema previsional ciertamente equilibrado en Uruguay, y vemos que los pocos avances en Latinoamérica, como la posibilidad de pensiones en Colombia, que se hoy recientemente conquistado, digamos, son foquitos, y las luchas que conocemos, tanto de Chile a través de la no AFP y otros lugares, campañas en Uruguay y demás, sabemos de la situación, digamos, de resistencia permanente. Las organizaciones de jubilados en nuestro y pensionados en nuestro país son muy activas, y eso ha logrado, conjuntamente con los trabajadores en actividad, con los sucesivos paros que se han generado durante los últimos 6 meses, frenar, si se quiere, mínimamente, pero el deterioro viene siendo cada vez mayor, y tenemos en cuenta una expectativa de 3 años más, 3 años y medio más de este gobierno, que nos pone en grave riesgo, y el no poder garantizar que el sistema público, solidario y de reparto se siga manteniendo.
Esta es la situación actual, es gravísima. Seguimos resistiendo y nuestras expectativas, y estamos convencidos que así puede ser, nos plantea preservar el sistema público, solidario y de reparto. La ley que rige tiene que ser modificada, pero en beneficio de los trabajadores. La precarización laboral tiene que ser revertida para que esto se garantice, y nuevas leyes que se establezcan y se sancionen para garantizar los aportes necesarios para sostener el sistema que hoy está prácticamente colapsado y que no cumple con el equilibrio de aportes que tendría que tener por parte de los trabajadores en actividad. Es el desafío que tenemos. Apostamos a que este desafío sea regional, porque no hay forma en nuestros países por las partes, por más logros que tengamos, revertir la situación del avance neoliberal si no unimos fuerzas y acuerdos entre los países de la región de América Latina y el Caribe, por supuesto, para revertir lo que nosotros planteamos como un sistema de trasvasamiento generacional, donde el que trabajó durante toda su vida ha hecho aportes de alguna manera, aunque la precariedad laboral lo haya cruzado, siempre trabajó, pueda garantizar una jubilación digna, que hoy se reduce a una jubilación de indigencia. Bueno, me parece que es muy rico, quiero dejar acá, porque es muy rico el aporte que pueden dar todos los compañeros y compañeras que estén participando. Así que vuelvo a agradecer desde la CTA Autónoma la participación de todos y todas, y esperemos que podamos todos tener un fructífero debate. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Excelente, Olivia, muchísimas gracias. Además, ha sido súper sintética en los puntos centrales, lo cual va a favorecer sin duda el intercambio. De nuevo saludamos a todos y a todas quienes se están saludando por aquí por el chat. Eh, Tamara Seifer va a ser es la docente que va a tener la clase. Esa va a ser una de las pocas 2 o 3 sesiones asincrónicas que es el martes que viene. Ella ya saludó, como le decía, porque tenemos compañeros y compañeras del equipo, vamos, que están conectados también. Muchas gracias, Olivia. Sigan escribiendo, sí, planteen preguntas, comentarios, porque eso es lo que va a permitir que la otra ronda precisamente vaya respondiendo a las inquietudes que tenemos y a una mirada política regional que nos interesa mucho como parte del curso. El conocimiento del sistema, el conocimiento de las luchas, de las alternativas, para Argentina, por supuesto, porque la CTA es de Argentina, pero también con mirada y con perspectiva regional y latinoamericanista. Entonces le damos la palabra al compañero Luis Mesina. Ya puede habilitar su micrófono. Luis Mesina es profesor, es economista, dirigente de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Bancarios de Chile y vocero nacional de la coordinadora No Más FP, que ha tenido un rol destacadísimo no solo en la lucha en Chile, sino en ser un referente para la lucha en toda la región. Compañero Luis, le escuchamos. Sí, hola, muy buenas tardes a todos, a todos. Muchas gracias por la invitación, Matías. Bueno, voy a tratar de partir por el orden de las preguntas, que me parece ayudan a ordenar el tiempo, el escaso tiempo. Partir diciendo que el proceso chileno como tal está absolutamente consolidado. Es quizás el sistema que más tiempo lleva, 43 años, acaba de cumplir en mayo, y en este largo periodo ha mostrado ser un absoluto fracaso. Un absoluto fracaso medido por los mismos indicadores que la propia OIT ha planteado como exigentes para un sistema público de pensiones. En primer lugar, este es un sistema de ahorro forzoso, el chileno,
íntegramente de ahorro forzoso porque una parte importante del salario, que corresponde a un poco más del 11% de los salarios mes a mes, es capturado por los empresarios para destinarlo a las AFP, cuyo destino final es el mercado de capitales que financia la inversión y la expansión de la inversión del capital foráneo y el capital nacional. Y hay algunos datos que me parece importante destacar a fin de que se tenga una mirada y se pueda apreciar la dimensión de lo que estamos hablando cuando nos referimos a Chile. Pero antes quisiera decir algo que la propia OIT ha confirmado a propósito de su análisis de los sistemas de pensiones en el mundo. Y seguramente ustedes conocen el informe del año 2019 que concluyó que de 30 países que habían privatizado la seguridad social, entre ellos Argentina, 16 países habían desprivatizado, es decir, habían vuelto a los sistemas públicos de pensiones. Y esto quizás es relevante, nunca se dice, pero creo que es importante subrayarlo. En los países de Europa, Polonia, Hungría, Rumania y la Federación Rusa, todos con gobiernos de derecha, desprivatizaron los sistemas que se habían privatizado en esta oleada de privatización que ocurrió después de los 90. Entonces eso es relevante para tenerlo en cuenta. ¿Y cuál era la consecuencia que la OIT descubrió de analizar los sistemas que se habían privatizado? Aumento considerable del gasto fiscal, distorsión de los equilibrios fiscales, que es contradictorio con las exigencias que el Fondo Monetario y el Banco Mundial permanentemente le hacen a los modelos económicos imperantes en nuestra región. Disminución fuerte de las coberturas de pensiones. Rebaja significativa del monto de las pensiones, es decir, estas no atendían las contingencias que se esperaban, atendieran las pensiones una vez que el trabajador dejaba la vida activa, es decir, no eran suficientes. Y finalmente una cosa que es tremendamente importante, estos sistemas han permitido una brutal concentración del ingreso. Y este no es un tema menor, porque en el caso chileno, que tiene 43 años, y aquí quiero detenerme brevemente a explicar una cosa que me parece importante. Chile es un país que es mucho más pequeño que Argentina, que Brasil, que México, que Colombia. No solamente en superficie, sino que además es un país que tiene recién, pasó los 18 millones de habitantes, comparado con Argentina, que tiene más de 40, Colombia ya pasó los 50, Brasil tiene más de 220, México con toda la migración tiene más de 135 millones de habitantes. El Producto Interno de cada uno de estos 4 países que he nombrado es mucho más grande que el chileno. Por una razón obvia también, además porque Chile es un país más pequeño. Sin embargo, cuando uno mira un indicador que puede prestarse a distorsiones, cuando mira el ingreso per cápita, Chile es lejos más superior que todos estos países. Tiene un ingreso per cápita más alto y que por lo tanto ese indicador podría prestarse a equívocos, porque podríamos suponer entonces que el nivel de ingreso de todos los chilenos es más alto que Argentina, que Brasil, que México y que Colombia. Sin embargo, Chile, y este es el dato relevante, el 1% más rico de Chile, estos son datos recientes de este año, el 1% más rico acumula el 49,8% del ingreso total. Detrás de ello viene Brasil con el 48,7%, México con el 47,9% y Estados Unidos con un 46,5%. Es decir, Chile, siendo un país tan pequeño, tiene la mayor concentración del ingreso, peor que la que tiene Brasil. ¿Pero esto en qué se traduce? Se traduce en que el capital o los dueños del capital chileno han logrado expandir sus fortunas por el resto de América Latina, porque cuentan actualmente con un fondo de más de 185.590 millones de dólares, cuyo fondo se utiliza para financiar la inversión de los grandes capitalistas chilenos y de los capitalistas foráneos, a un costo bajísimo. Es decir,
este ahorro forzoso que pagamos los trabajadores chilenos superior al 11%, ¿y por qué digo ahorro forzoso? Porque el ahorro tiene una característica, el ahorro es voluntario. El ahorro es aquella parte del ingreso que el trabajador o la trabajadora o el individuo no destina al gasto. O dicho de otra forma, el ahorro es aquella parte del ingreso que uno posterga para gastarlo en el futuro, lo que se conoce como salario diferido. Difiero el uso del salario hoy día para que el mañana se me reintegre. Bueno, en el caso chileno no es así, es ahorro forzoso porque estamos obligados a permanecer en un sistema privado cuyo destino del ahorro nuestro, del salario, va en directa relación para el financiamiento de la inversión nacional e internacional y no para la garantía de las pensiones. Porque un dato que parece relevante en el caso chileno es que hoy día existen 11.800.000 personas que están afiliadas al sistema y solamente están pagando 5.700.000 trabajadores. Casi la mitad paga, casi la otra mitad no paga. ¿Por qué? Por razones del mercado laboral, porque aumenta la informalidad, eso lo estamos viendo en Argentina también, en Uruguay. La fuerte incorporación tecnológica destruye fuerzas productivas y por lo tanto el empleo informal es el que aumenta y por lo tanto en la lógica de los sistemas de capitalización individual, que lo que buscan es que cada uno de nosotros sea capaz de acumular un ahorro suficiente para autofinanciar su pensión en términos individuales, es francamente una ilusión. Un dato que me parece relevante, decía que lo quería dar a conocer, es que la mitad de las mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, la mitad, han logrado autofinanciar una pensión con su ahorro acumulado que no supera los 35.000 pesos, es decir, $38. Y este dato no es menor porque 35 dólares, si se tiene en cuenta que el ingreso mínimo hoy día en Chile está en 500.000 pesos, se comprenderá que lo que la mujer puede autofinanciar es menos del 10% del ingreso mínimo. Y la mujer que se menciona a los 60 años tiene que esperar hasta los 65 para acceder a un pilar solidario que el Estado tiene que colocarlo. ¿Qué significa eso? Que de 35.000 pesos la puede llevar a una pensión de 220.000 pesos. Eso es lo que ha generado que el Estado hoy día, el Estado chileno, gaste casi el 82% de las pensiones chilenas las pague el Estado y no el sistema privado de capitalización individual. Entonces, cuando se dijo que hay que privatizar los sistemas porque son un altísimo costo para el Estado, lo que está ocurriendo en el caso chileno después de 43 años es que es el Estado el que debe contribuir a financiar las pensiones porque con la capacidad de ahorro individual resulta imposible autofinanciar pensiones que permitan a la gente vivir de alguna manera enfrentando las contingencias propias de las necesidades que se le presentan. Pero yo quiero referirme a un caso particular, a un tema particular que algo esbozó Olivia y que tiene que ver con el carácter de los sistemas de seguridad social. Porque tenemos que preguntarnos por qué hoy día la seguridad social se ve amenazada y por qué tenemos que defenderla. Miren, Chile, a diferencia de ustedes, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile no tiene seguridad social. Nosotros hace 43 años que la perdimos. La perdimos en tiranía, bajo Pinochet. Y no hemos podido recuperarla. A pesar de gigantescas movilizaciones que se han efectuado en nuestro país, ha sido imposible. ¿Por qué es tan difícil? Porque detrás de este gigantesco botín que se ha ido acumulando a lo largo de los años y que representa hoy día más del 62% del Producto Interno, están los bancos, están las compañías de seguros, están los fondos de inversión. Y son, en definitiva, quienes detrás del poder son los que efectivamente manejan las políticas públicas en nuestro país, políticas públicas que finalmente están orientadas a transferir recursos públicos al sector privado. Porque Chile tiene además, para que ustedes sepan y lo deben saber ya, bueno, tiene privatizada no solamente las pensiones, tiene privatizada la salud, la educación, etc. Entonces, ¿pero de quién tenemos que defender?
de justamente aquellos sectores particularmente vinculados al gran capital que pretenden hacerse esa gigantesca masa monetaria que generan los salarios. Y al final de cuentas, la contribución o la cotización, como se le llama, no es más que la expresión monetaria de la fuerza de trabajo acumulada que el trabajador hace durante un mes y que se le descuenta brutalmente para destinarla a fines que no guardan relación con los principios fundamentales de la seguridad social. Y aquí un tema que me parece relevante, el colocar como principio fundamental de la seguridad social la solidaridad es tremendamente importante, porque no se puede comprender la seguridad social si no es sobre la base de la solidaridad. Y este es un tema también que el sindicalismo particularmente, que la política y particularmente la política, los políticos de izquierda deben defender con mucha fuerza, es que no se conoce régimen político a lo largo de la historia, no solamente el capitalismo, incluso mucho más atrás en el feudalismo, en la esclavitud, no se conoce ningún sistema donde no sean los que trabajan los que atiendan a aquellos que no trabajan. ¿Y quiénes son los que no trabajan? Los niños, los ancianos, los enfermos. Y en consecuencia, el principio de la solidaridad es fundamental. Solo los que trabajan pueden financiar a los que no trabajan. Y por lo tanto, los sistemas de capitalización individual que integran como principio el que cada uno se arregle como pueda, es un principio que es absolutamente contrario a los fundamentos de la seguridad social. Porque la seguridad social supone que todos quienes conformamos una determinada organización para atender las contingencias en la vejez, en la invalidez y las contingencias derivadas de los estados de necesidad, solo lo pueden hacer hombres y mujeres que trabajan entregando una fracción de su humanidad al resto de los que están en las condiciones ya descritas, niños, viejos, ancianos o inválidos. Y porque además en el sistema capitalista hay quienes son más afortunados que otros. Hay quienes tenemos la posibilidad de tener empleo permanente, hay quienes no tienen esa fortuna, porque en el capitalismo hoy día, dadas las complejidades, es una fortuna tener empleo. Y además es una doble fortuna tener un salario que esté por encima del promedio. En consecuencia, quienes tenemos la fortuna de tener empleo y tener un salario que no es tan precario, tenemos que destinar una fracción para aquellos sujetos que no tuvieron la fortuna de tener empleo y tener un salario más alto. Ese es un principio que ha recorrido fundamentalmente al sindicalismo y cuyo principio es esencialmente relevante colocar como cuestión fundamental y no ceder en ese aspecto. Y el otro aspecto de la seguridad social es que tiene que ser pública, es decir, como decía bien Olivia, lo solidario y lo público están íntimamente ligados, porque lo público dice relación con aquella instancia donde participamos todos. Lo público es transparente, lo público se defiende porque es de todo, a diferencia de lo que es privado, la sociedad anónima, que son negocios. En lo privado está vinculado estrechamente el tema del negocio, en lo público no está ligado el negocio y en consecuencia son dos aspectos sustantivos que tenemos que colocar como principio fundamental a defender. Ahora, en el tema particular del modelo chileno, que es capitalización individual, la situación es absolutamente crítica. No se ven posibilidades de mejoramiento, no hubo mejoramiento en el gobierno de Bachelet, de Piñera y ahora con el gobierno de Boric tampoco se ven posibilidades. Muy por el contrario, hay una negociación en nuestro país que quizás culmine entregándole más dinero a las AFP en circunstancias que el gobierno actual en su programa llegó prometiendo acabar con este sistema y lo que se está negociando entre bambalinas probablemente es entregarle más salario al sistema de capitalización individual. Y la capitalización individual ofrece un problema gravísimo, estimadas compañeras y compañeros, porque cuando se implementó este sistema bajo dictadura, se prometió que las tasas de reemplazo, bueno, todos saben lo que es la tasa de reemplazo, el porcentaje
de pensión que saca respecto del último sueldo que uno sacaba en la vida activa. Y se nos dijo que este nuevo sistema iba a tener pensiones cercanas al 75-80% y en el mejor de los casos podría llegar al 100%. Bueno, hoy día las pensiones que se están pagando en Chile están por debajo del 32,3%, es decir, un tercio de lo que la persona sacaba en la vida activa. Y eso atendido a que además están complementadas con una asistencia pública, es decir, el Estado está transfiriendo complementos para lo que se conoce acá en Chile como el pilar solidario, que es un monto de recursos que se le entrega a la gente dependiendo del monto de la pensión que tiene. Y hay una pensión garantizada universal que tiene un monto único para el 90% de los trabajadores. Es decir, todos los meses, insistimos, este es un sistema que captura el ahorro para fines que son diametralmente opuestos. Y esto se explica de una manera muy sencilla porque tenemos una gigantesca masa monetaria que es la expresión del ahorro acumulado, 185.900 millones de dólares, pero que no se destinan a pagar pensiones. Están ahí nominalmente. Todos los meses la superintendencia publica esta cifra, pero el dinero como expresión monetaria está invertido en instrumentos financieros, en acciones mayoritariamente. Y la mitad de estos ahorros, la mitad de este monto, es decir, la mitad de los 185.000 millones de dólares, está invertido en instrumentos financieros fuera del país. Es decir, esta es la paradoja de los modelos de capitalización individual que son promovidos por el Banco Mundial, fuertemente promovidos por los sistemas y por los organismos, particularmente monetarios, porque se da la paradoja que los trabajadores chilenos que reciben ingresos muy bajos estamos financiando con nuestros salarios mes a mes, año a año, inversiones de capitalistas en el exterior. Entonces, con nuestro dinero se compran acciones de grupos inmobiliarios, construyen puentes, carreteras en los Estados Unidos, mientras tanto en nuestros países muchas veces los gobernantes de turno apelan a que vengan inversionistas extranjeros a invertir en circunstancias que tenemos un monto equivalente a más del 62% del PIB que no se utiliza justamente en invertir en Chile, sino que en financiar la inversión de capitalistas foráneos. Este es el contrasentido. Estos son sistemas absolutamente antinacionalistas. No lo digo en el sentido chauvinista de la palabra. Son antipaíses porque finalmente los países emergentes, como nos llaman ahora, Chile, Uruguay, Argentina, somos países que estamos nosotros en estos momentos transfiriendo capital hacia los grandes consorcios internacionales. Se da la paradoja. La paradoja en los 80 era la famosa deuda externa. Resulta que ahora los trabajadores chilenos y los trabajadores que tienen sistemas de capitalización terminan financiando con su ahorro, con su capital, los sectores de financiamiento que demandan en el exterior. Compañero Luis, perdona, queda un Termino minuto. señalando, Matías, bueno, que actualmente más del 70% de las pensiones en Chile están por debajo del ingreso mínimo, más del 70%, 72,6%. Y las personas que están pronto a pensionarse mantienen saldo acumulado por inferior a los 50 millones, por lo tanto sus pensiones futuras que van a poder autofinanciar no van a lograr superar el 50% del ingreso mínimo. Es el estado actual del sistema que desgraciadamente muchos gobiernos en el último tiempo se pavoneaban en el exterior mostrando el modelito chileno como exitoso, pero ha sido única y exclusivamente el modelito chileno gracias a que, a diferencia de los países de América Latina, ha tenido una gigantesca masa monetaria mensualmente de la cual dispone para financiar un sector de la economía en claro detrimento del país. Y además expandiendo su fortuna fuera de nuestro territorio. Es cosa que ustedes vean, en Perú, los grandes retail, dueños de los más grandes retail en Perú son chilenos, las grandes inversiones inmobiliarias en Colombia son chilenas, ¿y cómo lo hacen? Un país tan pequeño, porque tiene financiamiento que proviene de los ahorros forzosos de los trabajadores. Bueno, eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Muy importante, yo creo que para muchos compañeros y compañeras, sobre todo quienes no son de Chile, es una oportunidad
muy interesante de conocer la realidad chilena y de conocerla además desde la coordinadora No Más FP, que como ya decíamos ha sido un referente y este espacio también permite para compartir reflexiones, para profundizar un poquito más de lo que alguien vea en las noticias o en YouTube o en no sé dónde y, y tomar contacto, darle contenido humano a lo que uno sabe de otros procesos, de otras luchas. Y muy importante también saber un poco, se supone, o la expectativa ha sido que en el actual periodo de gobierno en Chile haya una reforma de avanzada y transformadora. Así que eso es un tema de obligatoria profundización, porque entonces, ¿qué está pasando? Eh, Muchísimas gracias. Y entonces ahora tiene la palabra la compañera Marisa Duarte. Eh, Recordando que estamos trabajando con presentaciones de máximo 20 minutos. Hasta ahora, tanto Olivia como Luis han sido muy cumplidores con eso. Marisa, por favor. Tengo que habilitar a Marisa para que se pueda. Ya. Ahora sí, Marisa, por favor. Muy buenas tardes. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Bueno, formamos parte ahí con Sergio y bueno, con tantos compañeros y compañeras que estoy viendo aquí, de estas preocupaciones sobre la seguridad social. Yo, bueno, tengo que agradecer y por otro lado tratar de no reiterar. Olivia dio un pantallazo más que claro de cuál es la situación en nuestro país. Y luego Luis plantea un poco la confrontación entre los modelos más privatistas o mercantilistas y los que tienen sistemas de reparto todavía. Yo lo que voy a hacer es un poquito tratar de ubicar al sistema previsional como fuertemente vinculado y determinado por el programa económico que lo contextualiza y en un sentido más amplio por el modelo de desarrollo. En Argentina, si el inicio del siglo conllevó una economía que resurgió de una crisis, ustedes sabrán la crisis del neoliberalismo, de esa segunda vuelta, digamos, si pensamos que la dictadura fue una primera, la avanzada del neoliberalismo, los años 90 en Argentina fueron los que se llevaron el sistema de reparto solidario y demás al que el país estaba acostumbrado desde hacía décadas. El resurgimiento, digamos, de la crisis de esa segunda ola neoliberal llevó a una recomposición de los niveles de actividad en el país, un aumento del empleo, con mucho más, hay que decirlo ya, persistencia de la informalidad, pero también una recuperación salarial, un aumento del consumo, una distribución menos desigual del ingreso. Eso hizo que también en el transitar de este periodo, en un contexto, ya que tenemos que prestar atención también a la cuestión regional, con modelos de carácter nacional y popular en muchísimos países de la región, en algún momento se produjera la estatización, la reestatización del sistema de administradoras. Ahora bien, esto se hizo, uno puede decir, puede pensar que tenía detrás la idea de recomponer el sistema solidario y público de jubilaciones y pensiones. También se trasladó hacia la administradora nacional de la seguridad social, toda la política social, es decir, se institucionalizó un gran espectro de distribución secundaria del ingreso para apuntalar las inconsistencias que tenía esa recomposición capitalista, digamos, con cada vez más desocupados, informales y por otro lado con problemas de ingresos. Ahora, la contracara que también tenemos que mencionar es que esa estatización tenía también la pretensión de recuperar los ingresos y evitar que eso siga en el ámbito de
lo que Luis cuenta para Chile, en parte pasaba también aquí, que era el financiamiento de un conjunto de empresas y de negocios financieros fundamentalmente que hacían las empresas a través de, digamos, las administradoras de fondo a través de la participación en empresas. Cuando el Estado vuelve a quedarse con todo ese sistema, también recupera la participación en una cantidad bastante significativa de empresas y algunas muy grandes. No solamente financieras, hay grandes bancos, también grandes empresas industriales. Eso es lo que queda bajo la órbita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ese es el gran botín detrás del cual están hoy prácticamente todas las grandes empresas locales y extranjeras que miran, digamos, con bastante apetito este sistema. No tanto el pago de las jubilaciones, pero sí ahí hay una recaudación importante también que se realiza, tanto en cargas que hace, en aportes que hace el trabajador como el empleador. Estas dos vertientes van a permanecer y lo que aparece luego de esta tercera oleada liberal es la reversión de los procesos, tanto de recuperación de los salarios, por tanto de las jubilaciones, de todos los beneficios que van, en Argentina se fijan buena parte de los haberes en relación al salario mínimo, por lo tanto un aumento del salario mínimo tira hacia arriba prácticamente todas las prestaciones, más allá de lo que explicaba Olivia, las diferencias en distintas cajas y sistemas que tiene, subsistemas que tiene nuestro sistema previsional. La tercera oleada liberal es muchísimo más, la tercera, bueno, tenemos varias ya, pero digamos, vamos a referirnos a la actual porque si no me voy a pasar demasiado en el tiempo. Implica una fuerte reversión en muy poco tiempo, tenemos 7 meses de vigencia de este gobierno, y hay un proceso de deterioro de los salarios reales, muy fuerte, depende, bueno, en el primer semestre hay unos 20 puntos de pérdida de los ingresos y esto impacta fuertemente en los haberes. Y el ariete que está funcionando y que presiona sobre el sistema previsional, pero yo diría sobre todas las cuentas fiscales, sobre todas las cuentas y los recursos del Estado, es un proceso de fuerte endeudamiento que presiona sobre las cuentas, pero fundamentalmente sobre el gasto social y fundamentalmente sobre las jubilaciones y pensiones. Hoy es ese sector social el que está financiando buena parte de la redistribución del ingreso en favor de fundamentalmente los acreedores, pero también de los grandes empresarios. Esto implica, por supuesto, un recorte del gasto público, lo que implica una caída de las jubilaciones, las pensiones y además las asignaciones que Argentina construyó durante casi 2 décadas, un sistema de apuntalamiento de una serie de sectores que quedaban expulsados. La fantasía era que cuando el capitalismo se recompone, todo eso se reabsorbe y entonces es menos necesario. Un poco de eso ocurre, pero la verdad es que en cada crisis el capitalismo sale con cada vez menos generación de empleo, cada vez menos generación de empleo formal y cada vez menos sujetos conscientes de sus derechos, que sobre esto voy a volver más sobre el final. Lo que ha ocurrido es que aún en condiciones de auge económico, de recomposición del sistema económico, tenemos problemas para sostener tanto el nivel de cobertura del sistema previsional como el nivel de ingresos. Y esto se debe a una gran heterogeneidad también en el mercado de trabajo que va generando distintas rupturas y brechas donde hay una parte que es cada vez menor, que tiene tanto los aportes hechos a lo largo de la vida laboral como salarios altos, pero la gran mayoría
tiene problemas para sostener el empleo formal, por tanto dificultades para aportar y por tanto luego dificultades para acceder. Todo esto en Argentina se ha dado siempre en los procesos de incorporación a través de moratorias. Eso está absolutamente puesto en jaque, es uno de los condicionamientos que está poniendo sistemáticamente el fondo, que se tienen que terminar las moratorias, el que no tiene derecho a vivir, más o menos así está planteado, y contra eso es contra lo que estamos resistiendo todos los sectores vinculados a la producción y el trabajo. Entonces, yendo a la segunda parte, a la segunda pregunta, que era esto de las fuerzas que tienden a la privatización y quienes lo defienden. Yo diría que hay una fuerte impronta mercantilista que está dado por los empresarios, tanto locales como extranjeros, fundamentalmente los grandes fondos de inversión están detrás de un proceso absolutamente liberal, donde no haya política social ni haya un Estado que responda a las necesidades de la ciudadanía de tener un ingreso hasta el final de la vida. Por otro lado, lo que va en contra de estos sistemas tiene que ver con la profundización de los procesos de financiarización, que tienen que ver también con los fondos, pero no solamente, porque hoy hasta las empresas productivas destinan una parte importante de sus ganancias a negocios financieros y no a la inversión productiva. Esta caída de la inversión en los sectores productivos, por supuesto que genera menos empleo, el empleo que se genera está en condiciones de precariedad, pero por otro lado empiezan a aparecer también otras dificultades, como por ejemplo la economía digital, la economía del conocimiento y la plataformización, que lo que hace es debilitar las relaciones laborales. Entonces ahí hay todavía sectores que vienen entrando, que se van generando, sectores y nichos que ni siquiera se reconocen como trabajadores. Hay una parte importante de los sectores entonces que trabajan en estos espacios, tanto de la economía digital, la economía del conocimiento, el capitalismo cognitivo y la plataformización, que ni siquiera pueden no saber quién es el patrón. Hasta ese nivel de dificultades tenemos, por lo tanto, la formalización de esto está siendo, yo diría, ni siquiera está planteado como problema dentro de los estados que nosotros tenemos, y me parece que es un problema muy serio. Hacia ese lugar deberían ir entonces las reflexiones en torno a las reformas laborales. Las reformas laborales sistemáticamente están pensadas para romper el empleo formal, cuando el problema fundamental de las economías latinoamericanas es la informalidad y no hay una respuesta para ello. Ahora, al no haber una respuesta para ello, lo que se genera es también una inconformidad del trabajador informal respecto de los formales y termina empujando contra la formalidad los propios sujetos que están siendo súper explotados en estos sectores económicos no formalizados y no entendidos, no institucionalizados y no entendidos como sujetos de derecho. ¿Quiénes estarían entonces defendiendo el sistema? Por supuesto, las fuerzas nacionales populares que sistemáticamente están pensando en cómo reconstruir sistemas productivos basados en la inversión, en el trabajo, en la producción, y también, yo diría en un sentido más amplio, porque también en el hecho de ir más a fondo perdemos de vista tal vez que sujetos no solamente de la clase trabajadora, sino que del pequeño y mediano empresariado está siendo el furgón de cola del esquema ideológico liberal que sigue socavando las bases de sustentabilidad de lo que han sido los sistemas perfectamente regulados que nosotros tuvimos hasta que llegaron las distintas instancias de derribo de la institucionalidad que han sido los programas neoliberales. Todos entraron con sangre primero y luego de un andamiaje más o menos organizado comenzaron a funcionar
y se arrogan el hecho o la bandera de haber llegado bajo el signo de la libertad. En este sentido, y más en general, diría que nos preocupamos por los sistemas solidarios, todos aquellos que queremos y que nos preocupa y que queremos construir sociedades más igualitarias y fraternas. Tal vez no tanta libertad individual y egoísta, sino un poquito más de las otras banderas de la revolución burguesa no nos vendrían nada mal para volver a ubicar los términos, porque este mundo tan disociado, tan heterogéneo, donde hay alguien que no escucha nada, yo no sé si ustedes me están escuchando bien. ¿Sí? Bueno, Se escucha. entonces no sé quién nos Quizás la está... persona, quizás que el nombre no se ve, quizás tiene algún problema de audio en su dispositivo o en Yo su supongo, audífono, porque se escucha perfecto, bueno, sí, muy chequee. bien. Acá hay un riesgo que es que los sistemas entran en tensión cuando sistemáticamente se deteriora la economía productiva, que es de la que vivimos prácticamente todos los sectores trabajadores. Y esto no está puesto en cuestión. Y me parece que debe repensarse entonces no solamente porque hay una posibilidad, digamos, de que la desgracia termine en algún momento, y siempre se piensa en la reactivación económica en términos de consumo privado. Y acá estoy yendo un poquito a las otras visiones que tienen que ver con pensar un sistema de seguridad social, pero que tiene que ver con todo el sistema económico que se recompone. Y ahí el consumo no tiene que ser solamente el consumo privado, sino generar todas las instancias en las que es posible formas de consumo también solidarias, formas de trabajo que pueden escapar a la lógica esta de el sálvese quien pueda, con una reconstitución de los lazos, ya sea en esquemas sindicales, pero también puede ser cooperativos y de socialización distintos, y acá la economía social y popular está jugando un rol en todos nuestros países. En Argentina es la que resuelve las condiciones de supervivencia de buena parte de los sectores sociales, y no se está entendiendo tampoco como un sector que debe tender a formalizarse y a consolidarse, porque el capitalismo que viene no solamente no va a generar los puestos de trabajo formales necesarios para reconstituir ese sistema de solidaridad social, sino que todos los lastres que tenemos hoy en el mercado laboral llegaron para quedarse. No hay en el horizonte una recomposición del capitalismo tal como lo conocimos, todo lo contrario, las sucesivas crisis salen con una distribución del ingreso aún más desigual y una dificultad para recomponer esos lazos sociales que permitirían una estructura y un relacionamiento más solidario. En este sentido, la tecnología también juega un papel que agrava este tipo de desigualdades si no las consideramos en términos sociales. Perdona, Marisa, Sí, te queda un minuto. bueno, muy bien. Entonces, digo, la tecnología, la plataformización aísla absolutamente a los sujetos, desdibuja las relaciones y eh, tiende a generar en los sujetos que están motorizando esos sectores a los principales defensores de la liberalización total, de la privatización, de la mercantilización, que después cuyos costos recaerán sobre estos mismos sectores. Entonces, en las preguntas de qué sistema previsional, me parece que es lo que hay que entrar a fondo ahora para pensar para todos nuestros países, qué sistema previsional, para qué sujetos, en qué condiciones, y esto no puede hacerse sin un involucramiento de todos los sectores de la clase trabajadora, ahora trabajando desde la conciencia de los propios sectores populares que suelen dar por sentado lo que se tiene como logros y como perdido lo que ya no se tiene. Y ninguna de las dos cosas deberían consolidarse.
Cuando Milei ganó aquí nosotros escuchábamos, o cuando militábamos esto de que no tenía que ganar un presidente de estas características, que bueno, tampoco va a sacar las jubilaciones, ¿no? La moratoria va a seguir, o está bien que no haya una ayuda social. Ahora, muchas veces no se tiene un conocimiento claro, y entonces ahí creo que hay mucho trabajo para hacer. Acá veo muchos compañeros que militan estas cuestiones sistemáticamente. Me parece que desde todos los ámbitos deberíamos consolidar redes de trabajo que nos permitan batallar por qué es tan necesario que se protejan, pero no solamente el sistema previsional, sino vinculado a eso, el régimen laboral que tenemos, el mercado de trabajo que se construye y los sujetos. Porque cuando me refiero al sujeto, se tendió en los procesos de auge del capitalismo, ya termino, Matías, es un Sí, segundito, a asimilar el ciudadano al consumidor, y eso genera un votante de derecha. Entonces, eso es lo que tendríamos que desandar. Me parece que tenemos mucho camino por delante. Consolidar el pensamiento, el voto de derecha, por tanto el pensamiento, por tanto la ideología, lo único que hace es beneficiar a los sectores dominantes en detrimento de los sectores trabajadores. Y aquí cierro diciendo, quienes deben sostener el sistema son aquellos que tienen el dinero, patrimonio y ganancias, que son los que hoy están viviendo a costa nuestra, que somos los que trabajamos, nada más. muchas gracias, Marisa, excelente. Muchísimas gracias. No, no fue tan grave. 2 minutos en estos paneles es todo un logro. Eh, bueno, antes de darle la palabra a Horacio, eh, Horacio Fernández va a exponer, como ya le dije, como ya pasó hace un ratito que lo dije, Horacio es, entre otras cosas, representante de la CTA Autónoma ante el Fondo de Sostenibilidad de Garantía de ANSES, que es la entidad estatal argentina que todavía paga las pensiones. Y lo decimos con una risa para no ponernos muy dramáticos. Les toca a los compañeros y compañeras de Argentina decir las cosas como son. Recuerdo que hay comentarios y hay preguntas. Luis tiene un comentario ahí pendiente en el chat. Olivia tiene uno que lo puede ver más arriba. Animamos a los compañeros y a las compañeras a poner ahí sus comentarios, sus preguntas para que esa ronda que va a quedar después que Horacio termine, en vez de, o sea, va a poder ser más productiva porque ya vamos a tener nuestras preguntas y comentarios escritos. Creo que hasta ahora, además, Olivia, Luis, Marisa y Horacio Seguro nos han puesto problemas que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas, pero muy bien en términos de lo que busca esta sesión inaugural en clave política. ¿En qué relaciones económicas, en qué proyectos políticos y económicos y en qué relaciones de poder, políticas y económicas y hasta ideológicas se está dando la discusión hoy? Y no solamente porque vamos desde la situación que viene Argentina, pero vemos la situación también de Chile, donde, bueno, donde se supone que hay que representan alternativas políticas e ideológicas diferentes. Así que eso enriquece mucho la discusión y nos desafía más en esta reflexión de qué nos toca hacer para reconquistar derechos, para sostenerlos, defenderlos y ampliarlos. Horacio, la palabra es suya, compañero. Te tengo que activar, Horacio. Yo lo sé. Perdona. Horacio. Adelante, Ahora compañero. sí. Bueno, ¿se Gracias. escucha bien ahora? Bueno, perfecto. Bueno, primero saludar a todos y a todas, un abrazo fraternal, agradecer la invitación. Bueno, y como siempre en los paneles, ser el último tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que creo que me voy a poder seguir muy bien al tiempo, porque ahí viene la desventaja. Mucho de lo que yo tenía preparado lo han dicho con mucha propiedad las compañeras y el compañero Luis que me antecedió.
Yo primero aclarar desde dónde hablo. Yo soy el representante de la CTA en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No vengo del campo académico, soy un dirigente sindical. Y voy a hablar desde ese criterio y desde esa visión. No podía más que estar totalmente de acuerdo cuando Luis hablaba del salario diferido, algo que hoy parece que tratan de que no lo digamos mucho, ¿no? Y se habla de impuestos a la seguridad social, cuando de lo que se trata es de aportes y contribuciones que forman parte de ese salario diferido. O sea que voy a hablar desde ese lugar. Nosotros tenemos en muchos de nuestros países de América Latina y del Caribe aceptado hasta muchos como con manda constitucional determinadas garantías. Muchos países han sido signatarios del convenio 102 de la OIT. Ahora, una normativa sin el sustento en condiciones de reproducción de esos beneficios, generalmente nos traen determinados inconvenientes. ¿Y por qué planteo esto? Porque es verdad que hay, bien lo decía Marisa, una nueva ofensiva neoliberal, pero también es cierto, y debemos reconocerlo, que nuestros sistemas previsionales, aún el argentino, yo voy a poner algunos ejemplos con el argentino, no porque vaya a hablar en sí de ese sistema, que ya va a ser fruto de una presentación en particular con compañeros probablemente que historizarán y que están seguros mucho más en condiciones que yo para hacerlo, pero sí porque me parece que no podemos negar que nuestros sistemas planteaban dificultades y que los cantos de sirena que vienen a querer prometernos soluciones mágicas se basan en dificultades que tenemos. Y la realidad es que nosotros vivimos una etapa privatizadora alrededor de los 90, pero del 90 al 2024 han pasado muchos años y los que no pasaron por ahí, y nuestros jóvenes que se ven avasallados por la impronta del mensaje neoliberal, no conocieron estas cuestiones. Entonces, reconocer los problemas que nuestro sistema tenía también ayuda a defenderlo. Yo voy a compartir con ustedes algunas pequeñas cosas de una presentación que voy a tratar de compartir con ustedes. ¿Se ve bien esta curva? Bueno, esta curva lo que está planteando es el haber mínimo previsional a precios del año 2023. Y si nosotros observamos, la realidad es que el haber del año 2023 es prácticamente la mitad del haber jubilatorio de principios del retorno de la democracia. Obviamente, esta situación, donde el haber mínimo al fin del 2023 era la mitad del haber de la democracia, y que, si ustedes, recordando lo que mostrábamos en la filmina, perdón, tiene una caída que arranca en el 2015 y no se recuperó durante los 4 años que
nosotros con el gobierno del Frente de Todos echamos al macrismo. Es decir, ahí había situaciones que en nuestro sistema previsional estaban mostrando falencias. Y si uno tuviera que buscar y explicar alguna razón, es muy difícil que un sistema previsional no viva las mismas inseguridades que viven los trabajadores que están en actividad. Hoy, a lo largo de nuestro trayecto como trabajadores, la posibilidad de estar en una ocupación informal, estar desocupado, es una realidad en el trabajo hoy en día. Y esa realidad se traduce sobre los sistemas previsionales, mucho más en los sistemas previsionales como el nuestro, que son sistemas previsionales contributivos. Si bien tiene asistencia del Estado, pensar en que aportes y contribuciones sostienen el sistema cuando la mitad de los trabajadores tienen algún grado de informalidad, bueno, esto resulta un problema y lo voy a tratar de ejemplificar. Pensemos que acá tenemos una composición de la clase trabajadora al primer trimestre del 2024. La cantidad de trabajadores ocupados es de 19 millones, asalariados 14, asalariados registrados 9.270.000, no registrados 4.150.000 y cuenta propia 4.230.000 pesos. Ahora, si vamos al boletín de la Seguridad Social, a fines de noviembre del 2023 puede haber alguna pequeña diferencia, pero para peor, los aportantes en realidad son 10 millones. Es decir, sobre una población económicamente activa que tiene 19 millones de ocupados, ahí no están incluidos en los 19 millones los desocupados, tenemos 10 millones de aportantes. Entonces, cuando uno después retrocede y ve la cantidad de beneficios que paga el sistema previsional, por moratoria paga 4 millones de beneficios, por el régimen de reparto puro, es decir, aquel que pudo completar los años de servicio que le exige la ley, son 3 millones, y una pensión universal para el adulto mayor, la PUAN, que tiene que ver con aquel que no cumple. Es decir, sobre 7 millones de aportantes, los 7 millones de beneficios, perdón, los aportantes son 10 millones. Obviamente, este sistema no puede sostenerse si no tiene otro componente aparte de los aportes y contribuciones, y que son los ingresos impositivos. Entonces, es importante tener en cuenta que un sistema previsional que debe ser solidario, que debe ser de reparto, que debe garantizar su sustentabilidad, no puede funcionar hoy con determinadas tasas de informalidad en el mercado de trabajo si no complementa aportes y contribuciones con ingresos impositivos. El sistema previsional argentino está sustentado por aportes y contribuciones y estos impuestos que forman parte de del sostenimiento del sistema. Es fundamental, entonces, poder garantizar la discusión de qué mecanismo hay que utilizar para que nuestros sistemas sean sustentables. Pensar hoy en sistemas solo sostenidos en aportes y contribuciones sobre la masa salarial, no voy a repetir lo que dijo Marisa, pero en un universo donde los aportantes son 10 millones y la tasa de sostenibilidad
sería menor a 1 y pico, 1,3. Bueno, esto no funciona como régimen de reparto. Régimen de reparto requiere poder incluir hoy, y además, porque si nosotros nos basamos en el convenio 202, el convenio 202 también, 102, también pone al Estado como sostén de esos sistemas, con lo cual no estamos planteando ningún tipo de novedad, sino aquella que es un convenio que promulga la OIT en el año 1952, que Argentina, digamos, recién firmó en el 2016. Me gustaría, sí, discutir el tema de la cantidad de beneficios que se pagan por moratoria. Decíamos que unos 3 millones son los beneficios que se pagan por el sistema de reparto contributivo puro, es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras que cumplen los 30 años de aporte, y 4 millones es el acceso que se ha tenido a través de distintas moratorias que significaron en algún caso presentar declaraciones juradas anterior a determinado año, en otro año una especie de adelanto del beneficio con descuento de los aportes que no se incorporaron al sistema, se van descontando de la cuota previsional, de la jubilación. Pero la realidad es que en esos 4 millones de previsiones, jubilaciones por moratoria, 3 millones, el 75% corresponde a compañeras. Y esto es otro tema para discutir nuestros sistemas previsionales a futuro. Los mercados de trabajo tienen una marcada desigualdad de género. Los sistemas previsionales también, si no se toman medidas que tiendan a, pensemos que la categoría ama de casa en nuestras estadísticas de ocupación figura como inactivo. Tenemos que intentar no reproducir esas desigualdades de género. No está de más recordar que la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en el año 2022 estableció que el 16% del PBI correspondía a las tareas del cuidado. Es decir, lejos de una categoría de inactividad. Entonces, si vamos dejando pautas, financiamiento que no puede ser solo de aportes y contribuciones porque el mercado laboral presenta unas tasas de informalidad y de inseguridad que no permiten. Acá se creó la categoría del monotributo. Bueno, eso es una mentira. Hay 4 millones de monotributistas, pero en realidad muchos de ellos, que son trabajos independientes y de subsistencia, aportan algunas veces cuando pueden y cuando tienen trabajo. Cuando no tienen trabajo están inscritos como monotributistas, pero no aportan. Entonces, primer punto, tiene que existir un cofinanciamiento en donde el Estado sea parte del sostenimiento del sistema previsional, y ahí me baso en lo que plantea la recomendación 202 de la OIT. Segundo tema, hay que solucionar las asimetrías de género que aparecen en el mercado laboral. El tercer punto que a mí me interesa plantear es, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, a esto llegamos por un proceso neoliberalismo que lo que ha hecho es mercantilizar aspectos fundamentales de la vida y transformar, financiarizar hasta aspectos de la reproducción de la vida. Dice Harvey que una de las características de las aristas más ásperas, digamos, del proceso de acumulación por desposesión, tiene que ver
con el haber vuelto a privatizar derechos comunes que se habían conquistado por la lucha de los pueblos. Digo, los sistemas de previsión fueron conquistados por la lucha de los y las trabajadoras, y el intento de mercantilizar los sistemas de previsión tienen que ver con esa acumulación por disposición. Es muy importante lo que ya dijo el compañero chileno, que es, no hay lo que vienen a proponernos que van a solucionar las mejoras de los sistemas privados, lejos de mejorarlo, lo empeoran. Y yo quiero aclarar algo que introducía Marisa, que me parece muy importante. Todas las oleadas neoliberales, y debemos también hacernos cargo que durante los procesos de los gobiernos populares, nacionales y populares, progresistas, como guste llamárselos, no revirtieron, es la baja en las cargas patronales para la contribución a los sistemas de seguridad social, y nos decían que bajar ese costo laboral iba a permitir regularizar el trabajo, mejorar las condiciones de contratación y ampliar el universo de contratación. Bueno, la realidad es que lejos de solucionar eso, lo empeoraron, con lo cual, y para el caso argentino voy a plantear un tema que también tiene que ser tomado para la cuestión de la financiación, es durante el primer enfoque neoliberal, cuando se privatiza el sistema, junto con eso hay una baja monumental de las contribuciones patronales que lleva adelante el gobierno de Menem con Cavallo como ministro de Economía, y esa baja monumental hoy no ha sido repuesta a lo largo de toda la recuperación. Reponer para las grandes empresas las contribuciones patronales que existían antes del proceso de privatización es también una clave para financiar los sistemas previsionales y poder pensar en haberes que no sigan esa curva que yo mostraba, porque lamentablemente cuando los haberes siguen esa curva que yo mostraba, el canto de sirena de apelar a la solución individual, a la capitalización individual y demás, empieza a tener escucha, porque como veíamos, la jubilación mínima se ha deteriorado a la mitad desde el año 84 hasta diciembre del 2023. Ahora empeoró, ya lo planteaba Marisa, no lo voy a repetir. Compañero Horacio, un minuto. Si me permites, quiero mostrar una sola cosa más. Sí. Y conste que lo he dado íntegro, no le estoy recortando. Bueno, muchas gracias. No le estoy recortando la jubilación y la palabra. Yo lo que quiero mostrar, hablaban del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que ver con los montos que habían acumulado las administradoras de fondos y pensiones hasta el momento de la reestatización. Ese monto hoy es de 50.000 millones de dólares. Esta curva está en millones de dólares. La realidad es que lo que se ha intentado, lo que ha intentado el gobierno, que plantea una idea de que como el sistema es estatal y la deuda se compone en gran parte, como verán ustedes acá, de títulos públicos, bueno, por una especie de confusión patrimonial podemos anularla, porque, bueno, lo que hay que ser muy claro es que los fondos de las AFJP se formaron con los aportes de los trabajadores al sistema privado, es decir, eran salarios de los trabajadores al sistema privado. No está formado por impuestos, con lo cual no hay confusión patrimonial alguna, y lo que se intentó hacer con este sistema, con este método, es apropiarse de un fondo que tiene hoy 49.000 millones de dólares y las reservas de nuestro Banco Central están en 30.000.
Otra cosa que quiero mostrar, y ya con esto termino, es justamente a lo que hacía referencia. Dentro de este fondo hay 6.700 millones que son acciones de compañías muy importantes, algunas de ellas bancos. Ternium es el grupo Techino, una multinacional argentina, bancos, empresas de energía, telecom, es decir, estas pocas empresas representan el 65% de ese fondo. Eso es el intento que ha venido, junto con terminar la moratoria, quedarse con esos fondos. Ese es el intento que vino ahora, más allá de que en el pacto que han firmado gobernadores y el presidente el día 9 de julio, acuerdan un sistema previsional, moderno y sostenible. Cuando nosotros escuchamos moderno en boca de estos personeros, ya sabemos a qué van. Termino reafirmando lo siguiente: sistemas solidarios, de reparto, públicos, y cuando digo públicos es no solo el Estado, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas tienen que tener parte en la administración para que todos esos fondos no queden al exclusivo arbitrio de quien maneja el Estado. Segundo punto, la incorporación de tributos para hacer sostenible un sistema de reparto. Tercer punto, mantener políticas que garanticen igualdad de género, que en el mercado laboral están totalmente desarticuladas. Cuarto punto, restituir las contribuciones patronales y democratizar los sistemas de previsión. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y disculpas por el exceso en el tiempo. Muchas gracias, Horacio. Muchísimas gracias. Vamos, ha estado excelente el paquete completo de las intervenciones, porque, de nuevo, lo que queríamos era precisamente una mirada que sí o sí tenía que estar Argentina, pero es también regional, pero también nos pone en distintos escenarios políticos y nos pone en preguntas que desafían cómo respondemos, no solamente al empuje privatizador, sino cómo respondemos a que sea sustentable, la famosa palabrita, sostenible, sustentable, un sistema que precisamente no sea privatizado ni privatizador, ni neoliberal. Bueno, algunas preguntas que están acá, les pedimos que traten de responder lo más sintéticamente posible para que dé tiempo a dar unos avisos en general a quienes están inscritas e inscritos en el curso. Para Olivia, aunque ya Olivia contestó por escrito, pero igual, si quiere tener la posibilidad de intervenir, hubo una pregunta, me gustaría saber cómo coexisten las cajas de seguro en el ámbito rural con el sistema nacional. Segundo, hay una pregunta para Luis, explicar sintéticamente la opinión de la coordinadora No Más FP sobre la propuesta que hoy se discute en Chile y por qué después del estallido y el proceso chileno, cuál es aunque ya lo mencionó un poco, el obstáculo más importante para que se logre la transformación del sistema. Rosalina Núñez de República Dominicana planteaba que, que en República Dominicana se impuso la receta tanto en pensiones como en salud y que la capitalización individual no puede resolver nunca lo que tiene que resolver. O sea, que insiste en esa idea de que es un sálvese quien pueda, que es lo que prima en República Dominicana en la actualidad. Bueno, ahí están. Entonces, así como un par de minutitos para cada uno, para que redondee y dé tiempo de algunos avisos. Cualquier otra pregunta, por favor, cualquier otro comentario por el chat. Entonces vamos en el mismo orden. Olivia, por favor, y después Luis, y después Marisa y Horacio, pero así súper al punto.
tengo que habilitar de nuevo. Eso es lo malo de la... Pero bueno, sirve para Olivia. Aquí está Olivia. Aquí está Olivia. Lo voy a hacer con todos para Ahí que... está, ya ah, está, ya está. sí, sí. Ya está, Lo voy a hacer gracias. también con Luis y con Marisa y con Horacio para que ya puedan, para que lo tengan liberado. Creí entender la pregunta diferenciada del ámbito rural y me centré en los trabajadores del ámbito rural. El sistema previsional en Argentina es único, el ANSES abarca a todos los trabajadores y trabajadoras. En el ámbito rural, si a eso si nos remitimos a los trabajadores del ámbito rural, mayoritariamente es sumamente precario y mayoritariamente se accede a través de las moratorias, que son los pagos individuales compensando hasta llegar a obtener el beneficio jubilatorio. Si esa es la pregunta que hacía la compañera, creo. Disculpen, a mí se me cortó la luz en el medio y me tuve que reconectar y perdí los mensajes. Pero creo que eso es fundamentalmente. Tenemos un único sistema previsional en Argentina que abarca a todos los trabajadores y trabajadoras de acuerdo y que exige una cantidad específica de años aportados. Cuando estos años no son completados, se accede de alguna manera a las distintas moratorias que tanto Marisa como Horacio describieron y que permiten acceder a una jubilación mínima, que es la que tiene hoy por hoy la mayoría de los jubilados y jubiladas del sistema. No sé si contesté bien, pero bueno, Perfecto. gracias. Olivia, muchísimas gracias a ti. Compañero Luis, habilita tu micrófono. ¿Se puede? ¿No? Ok. Déjame ver, porque te había dado para que te pudieras... Ahí, le doy de nuevo, dale. Habilítalo, Luis. Ahí Ahí, sí, ¿me ya. escuchas? Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, quiero dos cosas antes de responder la pregunta concreta. La informalidad en nuestros países es una tendencia y hay que analizarla con mucho cuidado. Es una tendencia que irá en aumento, porque son países cuyo fundamento principal de los modelos económicos que se gestionan acá tienden a desindustrializar nuestros países. Y nos estamos convirtiendo en países de servicios. Países de servicios además que operan en un ámbito de la digitalización financiera, mayormente, con el predominio de las telecomunicaciones, prestando servicios cuyos diseños son hechos fuera de nuestra región. Y por lo tanto hay valor agregado. Por lo tanto, la tendencia a la informalidad es mayor. Si a ello le sumamos, un poco entiendo que lo abordó Horacio, el tema del cambio demográfico, que es una realidad, las cosas son mucho más complejas. Y quiero decir una cosa que hace la planteo como máxima. No hay sistema de pensiones perfecto. No hay sistema de pensiones perfecto. Los sistemas siempre son perfectibles, pero la historia ha demostrado que el mejor sistema para abordar las contingencias derivadas de los estados de necesidad son los sistemas públicos de pensiones solidarios y de reparto. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, me quiero referir brevemente al tema de la sostenibilidad financiera, que es un tema, y miren, y este es un concepto, una categoría conceptual de los monetaristas que ha ido calando y golpeándonos fuertemente a nosotros, porque tratamos de imaginarnos nuestros modelos, y hablo, Argentina tiene sistema de reparto, nosotros tenemos sistema de capitalización, el de ustedes público, el nuestro es privado. Tendemos a preocuparnos demasiado por el tema de la sostenibilidad financiera, entendiendo o no entendiendo a veces que lo fundamental es la sostenibilidad social que requieren los sistemas de seguridad social, sostenibilidad social. ¿Y eso qué implica? Que bueno, mayores aportes del Estado, ahí creo que Horacio lo planteaba un poco, mayor contribución de los empleadores y finalmente mayor contribución del mundo del trabajo. Porque imaginémonos que empecemos a vivir hasta los 95 y 100 años. Bueno, es evidente que va a tener que haber cambios paramétricos.
Los sistemas de reparto tienen esa gran virtud que pueden recurrir a efectuar cambios paramétricos, aumentan la edad de pensiones, modifican ciertos beneficios, aumentan las contribuciones, y esa es una variable que tienen los sistemas públicos de seguridad social como el que tiene Argentina, que no tiene el chileno, pero que por cierto hay que enfrentarlo. El tema de la sostenibilidad financiera no es un capricho, hay que abordarlo, pero hay que abordarlo no renunciando al tema de lo público y lo solidario. Y por último, para explicar el tema chileno. En Chile se está discutiendo una propuesta de pensión bajo el gobierno de Boric con una derecha encarnizada, y que la propuesta que hizo el gobierno en el mes de noviembre del año 2022 consistía en aumentar la contribución a un 6% los salarios, que fuera a un seguro social. Eso iba a permitir mejorar las pensiones, corregir la profunda discriminación que hay en las tablas de mortalidad entre hombres y mujeres, y mejorar las pensiones de todos los trabajadores, en porcentajes que eran significativos. Bueno, la derecha dijo, no, ese 6% tiene que ir a capitalización, es decir, más plata a las AFP. Hoy día Chile es el país donde los trabajadores aportan la cantidad mayor del salario a un sistema de pensiones. Nosotros aportamos más del 11%. Nos sigue Holanda con un 9%. No hay ningún país que el salario, y creo que eso también lo ratificó, bueno, Marisa y Horacio, es el salario nuestro el que se deriva al mercado de capitales, y no es salario diferido. Eso es lo más grave. Entonces, ¿qué ha hecho la derecha? Ha presionado tanto al gobierno, y el gobierno desgraciadamente ha retrocedido al punto que hoy día se está debatiendo. El gobierno está dispuesto a entregarle un 4% más a las AFP y quedarse con un 2% para construir una suerte de seguro social que sería muy precario, muy bajo. Sería una burla, y lo digo con mucha propiedad, porque el sentimiento mayoritario que hay en Chile con mucha, yo diría, mucha fuerza, es que las AFP deben desaparecer porque son un negocio espurio, y que además tiene niveles obscenos de utilidad, y esas utilidades las logra con las comisiones que mes a mes les pagamos. Y termino, disculpen la extensión, la tasa de rentabilidad, yo la tenía, desgraciadamente no la puse, viene cayendo fuertemente. Esta década venimos con, bueno, dicen rentabilidad negativa, con pérdidas. Es decir, este sistema no es capaz de generarnos retornos positivos que permitan aumentar el capital para autofinanciar pensiones. Entonces la perspectiva es tremendamente trágica. Así que lo que ha dicho Marisa, bueno, Horacio y Olivia son fundamentales. Defender los sistemas públicos, solidarios de reparto, imaginarnos cómo hacemos las correcciones pertinentes sin abandonar esos principios que son nuestros fundamentales. Muchas gracias. Marisa, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Sí, yendo pegadito ahí a la Nos pregunta. quedan, pero escasísimos minutos, les comento. Tranquilo, Matías, no sufras. La población rural, una información de contexto, por las dudas para los compañeros que están y compañeras en la región y tal vez lejos. En Argentina el porcentaje de población rural es muy bajo, además. Es decir, es un sistema único, pero diría es el país de América Latina que menos población rural tiene, incluso tiene un problema hasta de registro. Las estadísticas públicas prácticamente no recogen información porque es un 3% de la población. Así que bueno, por eso el sistema es uno solo. A mí me gustaría enfatizar, porque bueno, en el apuro fui, y en la coincidencia con compañeros también, fui quitando temas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tal vez el contrapunto interesante es el que nos muestra Luis con el sistema chileno, que están en un proceso que es como la contracara o el espejo con el que nos miramos todo el tiempo. Argentina tiene el riesgo de retroceder en este sistema solidario, entonces es muy interesante, me parece que va a ser sumamente interesante si el seminario puede traer todas las miradas posibles de la región para poder
tener el mosaico completo y también generar ahí mecanismos de resistencia. En Argentina, esta vuelta, digamos, que estamos sufriendo de un capitalismo bastante más salvaje, lo que tiene es que, por un lado, la pretensión de privarnos de todo, a la vez que disminuye, reduce la distribución que tenemos. Entonces, hay como una disputa tanto en el sistema previsional como en el sistema económico propiamente, para no perder ingresos y para no retroceder incluso en las condiciones de empleo. Coincido en resaltar el alto nivel de informalidad que tienen nuestros sistemas laborales y el envejecimiento poblacional, y diría, producto del deterioro de los ingresos, del deterioro salarial, la necesidad de apuntalar también a los sectores de niños, niñas, adolescentes, las infancias, que el sistema previsional lo tiene como algo que ocurre esporádicamente. Y en esto necesariamente tenemos que volver a prestar atención a los ingresos tributarios para apuntalar el sistema de jubilaciones y pensiones hasta tanto se reconstituya un mercado de trabajo, o bien una idea de renta básica, ingreso universal, como le querramos llamar, pero va por ahí la cosa. Este sistema capitalista no va a recuperar los niveles de empleo que conocimos y que hicieron posible sistemas previsionales integrados y mucho más abarcativos que los que tenemos hoy. Y la última referencia, diría, es que el macrismo tuvo su punto de inflexión cuando intentó la reforma laboral, con lo cual resistencias hay. El tema es que tenemos una especie de, digamos, guerra híbrida ahora encima nuestro, donde hay todos los días alguna razón para salir a la calle y a luchar, y entonces eso dificulta las resistencias. Sobre la cuestión de los ingresos tributarios, yo creo que también tenemos que pensar junto, así como la reforma laboral debe ser mucho más abarcativa y no estar centrada en el empleo formal, sino pensar todos los problemas que tienen nuestros sistemas laborales. En el caso de los aportes patronales, me parece que debe segmentarse y no puede ser que Techín pague lo mismo que el kiosco de aquí de la esquina de mi casa, porque eso va en contra de la posibilidad de blanquear. Hay que también tener en cuenta un carácter procesual, dinámico y que fluye en el tiempo del sistema previsional. Hoy no estamos ahorrando para nuestra jubilación, sino que estamos sosteniendo a los mayores que en este momento están dependiendo del sistema previsional. Hay que pensar que eso se va a dificultar conforme continúen estas condiciones. Lo nuestro es luchar para que haya una recomposición, ya sea que venga de la mano de una distribución secundaria del ingreso, que sería, bueno, la segunda opción, digamos. Lo mejor es que se recompongan los mercados laborales. Y insisto en esto, quien debe aportar es quien se está llevando hoy el dinero. En el caso de Argentina, un préstamo entero del Fondo Monetario fue apropiado por sectores privados, con lo cual pensar en la justicia social puede venir de la mano de recomponer ingresos tributarios. Muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias. Horacio, Dale. te agradecería un montón que fuera así como en un minuto, porque si no, ya el aviso me va a quedar fuera de horario y no queremos, ¿verdad?, violentar. Telegráfico. Dale. Telegráfico. Primero, yo comparto totalmente lo que están planteando los compañeros. Quiero alertar. El proceso de tecnologización, de revolución 4.0, de inteligencia, todo en conjunto lleva a una menor utilización de fuerza de trabajo por unidad de producto por servicio. Con lo cual, esto que planteó también Marisa y demás, debemos pensar en sistemas de seguridad social que tengan que ver con la vida íntegra y no solo en la permanencia en los puestos de trabajo. Ahora, eso requiere dar una lucha por una batalla cultural que nosotros la tenemos. Y yo ponía el ejemplo de la jubilación por moratoria, porque tenemos compañeros que son parte de los que se han jubilado cumpliendo los 30 años, que te dicen, no es justo que yo aporté 30 años y se jubile otro que no aportó. Y esto es porque ese individualismo, esa
ese trabajo sobre la subjetividad hasta de los propios trabajadores que hace el neoliberalismo, también contra eso tenemos que batallar. En realidad tenemos que batallar contra algo que se planteó desde los principios del neoliberalismo por Margaret Thatcher. No hay sociedad, son individuos. Decía Marisa, el derecho del consumidor. Entonces, si yo aporté 30 años, tengo más derecho que el que no aportó. ¿Y por qué se jubila? Bueno, es una batalla también por crear condiciones de comunidad entre los laburantes para poder enfrentar estas cuestiones que nos están atacando. Fundamentalmente porque el dinamismo tecnológico va a ser que el tránsito entre puestos de trabajo, puestos de desocupación, espacios de calificación para dotar de fuerza de trabajo más calificada esos requerimientos, nos va a traer inseguridad en cuanto a la duración. Con lo cual nosotros tenemos que generar sistemas que no dependan del lugar que se ocupa en el momento en el mercado de trabajo. Excelente, Horacio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hay una última pregunta, pero ya quedará como pregunta para el curso, que está escrito Tabenki Clermont, tal vez es Clermont Tabenki o Tabenki Clermont. ¿Qué tipo de lucha tiene que librar la clase trabajadora? Esa es una pregunta que atraviesa, porque por eso es un curso de formación política y no es un curso, no es un curso técnico, porque aquí no vamos a ser administradores ni administradoras de un sistema de pensiones. Sí aspiramos a conocer, comprender, reflexionar y tener un enfoque lúcido y necesario hoy de los elementos clave de este debate y de esta disputa para dar esa lucha y para saber qué lucha. Y además es una perspectiva latinoamericanista, donde estamos mirando lo que está pasando en la región y autorreconociéndonos como países periféricos, dominados, expoliados y por lo tanto su clase trabajadora bajo esa condición. Déjeme comentarle a quienes están cursando, a quienes se inscribieron en el curso. Voy a aprovechar este momentito para, bueno, aquí no lo veo y no sé por qué, pero la próxima clase es precisamente las dos siguientes clases, el martes 23 y el martes 30 de julio, son asincrónicas, es decir, quedan grabadas y son muy importantes. Una la imparte Tamara Seifer, que se llama Clase Trabajadora, Estado Capitalista y Seguridad Social en Perspectiva Histórica, porque aquí no estamos partiendo desde una cosa romántica de que la seguridad social tiene un origen puro. No, no es ni bueno ni malo. La seguridad social tiene un surgimiento y un desarrollo histórico en función de ¿qué? De una clase trabajadora que ¿qué hace? Vende su fuerza de trabajo como mercancía. Y el Estado no es un Estado neutral, sino que es un Estado que tiene un rol en un modo de producción y reproducción de la sociedad, que es el modo de producción y reproducción capitalista. Entonces, para una comprensión histórica, eso es formación política tan fundamental. Y la siguiente sesión asincrónica, que también va a quedar grabada, con Sergio Carpenter de Argentina y Berenice Ramírez de México, surgimiento y desarrollo de los sistemas de seguridad social en Argentina y América Latina. Es decir, primero vamos a comprender. Y la siguiente, nada más, y hasta ahí llego. Y la cuarta, con Nicolás, argentino también, los procesos de privatización de la seguridad social en la región. Que esa ya va a ser sincrónica y las demás son sincrónicas. ¿Qué les pedimos? Vamos a hacer un foro, vamos a habilitar un foro para que podamos comentar todos y todas, primero, qué nos ya algunos y algunas lo han hecho en el chat, pero de dónde somos, en qué estamos haciendo en este tema y también qué preguntas y cuestiones nos interesa tratar en el curso y que nos hayan también parecido importantes, porque ya las traíamos, pero también
cuáles nos parece que son cuestiones interesantes que salen de este panel. ¿Para qué? Para que a todos y a todas los que estamos en el foro, incluyendo para el equipo de facilitadores, les va a enriquecer sobre qué cosas hacer mayor profundización o mayor énfasis en cada sesión. Y luego tendremos también alguna actividad que es de trabajo final o de, vamos a decir así, vamos a suponer que es una actividad durante las siguientes sesiones, porque esto va a tener para quienes se inscribieron una acreditación, un certificado, y la idea entonces es que tienen que hacer una actividad que también permita ver algún desarrollo de los saberes, más que de los aprendizajes, de los saberes. Esto tiene y que sea productivo para todos y todas, que sea un saber útil, que a cada quien le sirva para su papel en esta batalla que ya se dijo, que es política, que es en la batalla de las ideas, que es en la batalla de los valores, que es en la batalla del proyecto, que es en la batalla de la propuesta, que es en la batalla también de cómo le damos a nuestras colectividades un horizonte que sea creíble, verosímil, deseable también, mejor que el que está. Pero también con todos los detalles que tiene lo que ya Luis sabe bien, porque los compañeros y compañeras de Argentina ven cómo esto se puede lograr, pero también se puede revertir. Compañeros como Luis y lo que nos pueden mostrar es cómo se puede avanzar un montón y de repente también las cosas se pueden congelar, inclusive cuando uno cree que la correlación de fuerza les empieza a favorecer. Les acabo de compartir finalmente, porque también es un elemento interesante, qué está pasando. Hoy se firmó en Colombia, la firmó el presidente, la reforma al sistema de pensiones, y ahí les compartí el, el, el enlace de YouTube de su discurso en esta firma, que no está carente de polémica y de contradicciones. ¿Fue una buena reforma? ¿Fue una no buena reforma? ¿Fue la posible? ¿Era la viable? Bueno, ahí está. Ese debate de Colombia está sucediendo hoy y es muy interesante porque ellos tienen un sistema también donde la gran promesa y la gran aspiración es salir de la privatización segmentada, pero bueno, y hay quienes creen que fue una muy mala reforma, unas que creen que fue mala y otras creen que fue muy buena y otras creen que fue la posible. Así que estos debates están hoy y son debates de política, que es lo que finalmente estamos tratando de perfilar con este curso. En nombre de me voy a permitir la confianza de las entidades organizadoras, un agradecimiento a Olivia, a Luis, a Marisa y a Horacio, y a todos y todas y a todos quienes nos hemos conectado, una participación de más de 60 personas durante 2 horas, una noche ¿de qué? Ya yo estoy perdido, porque aquí es feriado, yo estoy en Chile, ahora mismo es martes, pero bueno, para quienes es feriado, para quienes se elabora y mañana es miércoles, de verdad, hermoso, precioso, así que pendientes de las sesiones que vienen, que son asincrónicas, las dos siguientes muy buenas, pendientes del foro que vamos a habilitar y de la actividad que vamos a ir trabajando para cada quien, que en la última sesión lo que nos toca es presentar y retroalimentar también. Un abrazo grande, de verdad que es un honor inmenso la confianza depositada. Muchas gracias por creer en esto, quienes han expuesto, quienes están participando. Muchas gracias por creer que vale la pena, que que la propuesta vale. Y un aplauso y que tengan muy linda noche. Y la lucha es lo único que no se abandona. Como dice Linera, son flujos, son reflujos, se avanza, se retrocede, pero nunca se abandona. Un abrazo y adelante, compañeras y compañeros. Chao. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Marisa. Lindo.